Buenas tardes. Diana Preciado, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues Fito, que dice que es la mejor participación. Oye, ya lo extraño. Esta que tuvimos aquella vez. Y gran ¿no? tema, ¿eh? El tema de la transparencia, bueno, sigue siendo un tema de congruencia con los políticos. Es que fíjate que pasó y rápidamente te cuento porque no escuchabas tú lo que decía Fito. Que nuestra amiga Betty Manrique, a quien apreciamos mucho y mandamos saludar, ayer le tocó salir a ser la vocera del tema de la concesión de la basura. Ya. E informó que se estaba reservando la información. Pero lo que pensamos un poco es, bueno, el Partido Verde, que a nivel estatal está planteando con mucha firmeza y con mucho éxito que el tema de los medicamentos se abra y sea transparente. Bueno, pues allá porque es oposición, acá donde es gobierno, sí es cierto, se ve un poquillo sí, incongruente, ¿no? Tiene que ver con la imagen de los políticos, con la la congruencia, imagen de los ¿no? políticos, otra vez la congruencia, y de los partidos, que decías, bueno, pasaría lo mismo si estuviera el PAN Exactamente. o sea, realmente... Pero deja la política de lado. La política la dejamos de lado, pero bueno, finalmente tiene que ver porque hoy voy a hablar de algo que bueno, todos tenemos en mente. Bueno, ayer fue Día del Maestro, entonces todos tenemos en mente, y tú me dirás si no, a un maestro que nos ha dejado una huella. Sí. Un maestro que nos ha sido bastante incongruente, ha sido para nosotros pues bastante congruente, pero también hay maestros que son muy incongruentes. Entonces, fíjate, ¿por qué hablo de esto, de la imagen integral, por supuesto, de la imagen personal de un maestro, pero de la imagen pública de los maestros en México? Fíjate que yo tengo ahorita la oportunidad de dar clase a nivel universitario, y muchos de los ejemplos, por supuesto, les hablo de imagen, de marca personal, de la imagen integral. Y cuando les pregunto, díganme un ejemplo de una persona de poder que sea incongruente con tal ejemplo, casi siempre salen los maestros en sus ejemplos. Incongruencias. Por ejemplo, díganme a alguien que es incongruente en redes sociales. Mi maestro de tal. Díganme a alguien que sea incongruente en su vestimenta. La maestra de tal. Muy críticos con... Por supuesto. Desde con sus papás y luego con sus maestros. Y luego con los maestros. Entonces, bueno, esa es una parte, y la otra que también me ha tocado, pues como mamá, que no lo puedo también dejar de mencionar, la imagen personal de las maestras de primaria, por ejemplo, que a mi modo de ver ahora está un poco descuidada esta parte por parte de las instituciones. Antes, sí, incluso en redes sociales, no sé si te tocó ver un manual viejísimo de 1920 y tantos, que era muy exagerado, un manual de comportamiento y de imagen para las maestras. Pero era muy exagerado, yo no sé si sea realmente que existió, pero finalmente hablaban de una imagen personal, cuidada, que venía desde la higiene hasta los colores a utilizar y algunas prendas a utilizar. Maestros normalistas, exactamente. Que sí era como que si das clase queda prohibido hacer tal cosa y esto. Y esto es México. Esto en México. El asunto es que no se trata de prohibir, evidentemente, pero como todo lo que tiene que ver con etiqueta, sí de sugerir, porque ya sabemos que la ropa habla y que manda mensajes. Por supuesto, la higiene también. Entonces, de pronto, por ejemplo, a mí me tocaba ver maestras de primaria que no cuidaban mucho estos aspectos, tanto del peinado, por ejemplo, como del aliño en su ropa. Entonces, eso en un niño genera cierta imagen que también se le queda guardada, por supuesto. Entonces, porque aparte es una imagen de autoridad, la imagen de un maestro. Y entonces, bueno, nos vamos al nivel universitario, que como bien dices, los jóvenes traen este espíritu de que los papás, los maestros, etcétera, las prepas también, o las preparatorias, las secundarias, bueno, en las secundarias, pero ahí surge también desde el momento en el que una institución educativa no cuida a través de quizá un manual la imagen del maestro, porque la institución... En las escuelas privadas no se hace esto. No. Conozco una, sí, conozco una que tiene unas reglas que sí son, si te piden que no portes ciertas prendas, por ejemplo mezclilla, no se puede llevar mezclilla, por ejemplo, porque comunica poca autoridad como maestro. Entonces tú como maestro no lo debes portar. Yo conozco una, pero también tiene mucho que ver con la imagen de la universidad, ¿no? Habrá otro tipo de universidades en donde las carreras que los maestros son muy cuates, más relajados. Ahí es un poco más relajado. Porque hay también una imagen de maestros de los últimos años, y no tiene poco, que quieren ser más cercanos a sus alumnos. Exacto. Más una figura
de confianza que de autoridad. Que de autoridad. Incluso también esta parte, ya hablando de la imagen Sobre integral. todo con ya alumnos adultos, ¿no? Jóvenes, sí, en universitarios. Esta parte de que el maestro de ahora, incluso también allá a nivel normalista, el maestro de ahora ya no es aquel maestro que impone y que te dice que las reglas son así porque así son, sino ahora lo que se hace es invitar al alumno, por ejemplo, a reflexionar y a que el maestro sea un poco más accesible en todo. Y entonces estamos hablando aquí de verdad de imagen física, de lenguaje corporal y de cómo cómo se presenta ante los alumnos, del uso de las redes sociales de los maestros también. Por supuesto, eso es importantísimo. Me he dado cuenta de pronto que eso hace que los alumnos digan, ay, o sea, si ven a su maestro en Facebook, comportándose como cualquier mortal. Por supuesto, como es, ¿no? Entonces también el uso otra vez. Es que las redes sociales nos han expuesto, ¿no? Mucho. En todo, ¿no? Entonces hay que ser, pues, congruentes en este sentido, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje corporal. A ver, ¿no pasa algo también? Que hay gente ahorita dando clase que no asume que ser maestro es su vocación de vida. Exactamente. Y que dice, voy a dar clases como cualquier chamba, y en el resto del tiempo soy yo. Pero aquí aparte... Y antes tenías maestros que se comportaban como maestros en su casa, en la calle, en la escuela. Tengo el ejemplo en casa. Yo soy, mi padre y mi madre son maestros de toda la vida. Entonces realmente la educación que yo tuve yo sentía que tenía a mi maestro comiendo conmigo, ¿no? Porque así era. Pero, por ejemplo, ahora que yo jamás pensé, por ejemplo, ser una maestra universitaria, de pronto estoy dando clase y sí tengo que asumir esta parte que no va con esta formación, digamos, académica, que debe tener un docente, que son muchas habilidades, muchos talentos que debe desarrollar un maestro en frente de un grupo, porque es una responsabilidad enorme que tiene que ver con la imagen de la escuela también, ¿sí? Con la imagen de la escuela, lo más cercano es el maestro. Si un alumno está en contra de un maestro, que generalmente pues no en contra, sino que se molesta y no, es que tal maestro es rebelde, bueno. No, este maestro no es barco, etcétera. No, fíjate que no es cierto esto. ¿Sabes con qué me he encontrado? Los alumnos de ahora de verdad sí están pidiendo maestros responsables, maestros que los pongan a leer. Por lo menos lo que yo me he encontrado a niveles universitarios, que les pongan límites, que los saquen al campo, a campo me refiero a lo real, y ya no les gustan los maestros barcos que en algún momento quisimos todos tener, ¿no? Yo me he encontrado con esa parte, lo cual me da mucho gusto, pero es una responsabilidad enorme. Y entonces nos vamos a la imagen pública de los maestros en México. Si tú antes preguntabas, seguramente, yo no lo recuerdo mucho, pero el maestro era como esta autoridad, como un doctor, como un sacerdote, ¿no? Sí. Y ahora... líder en su comunidad. Un líder. Y ahora, para muchos, preguntas un maestro y ¿qué te connota? Después de las marchas en México, etcétera. Marchas, sí, sindicatos, irresponsabilidad, maestros que no, aviadores, exactamente. Incluso nos vamos con personajes públicos como el Bester Gordillo, como la maestra, que realmente la imagen que tiene derroche, una vida de lujo que echa no por su dinero, sino a costas del dinero de los demás. A costa del dinero de los demás, que no tiene nada que ver con una imagen de un profesor. De honorabilidad. Exactamente. Entonces, eso es lo que en México se debe de cuidar mucho, y a mi modo de ver es regresar a esta parte, porque finalmente un maestro, la imagen del maestro sí, por supuesto, es alguien accesible, pero sigue siendo un líder de opinión, un referente. Entonces, ¿qué de la imagen personal? Un maestro, por supuesto, cuando está frente a grupo, como cualquiera, lo que se recomienda es que utilicemos colores neutros, no negro, por ejemplo, todo el tiempo, porque hoy ando de negro porque no vine a dar clase. De hecho, bueno, ahorita aparte porque voy a otro evento, pero el negro es muy autoritario, muy autoritario, usado regularmente. Etcétera. Exacto. Entonces, que sean colores neutros, colores más accesibles, azul, por ejemplo, el color gris fuerte, sí, Oxford, para que sea esta parte de que el alumno tenga credibilidad contigo, pero también apertura, ¿sí? Credibilidad, apertura y, por supuesto, respeto. El uso de líneas más estructuradas, de la ropa más estructurada. ¿Por qué estructurada? ¿A qué me refiero con esto? La ropa, entre más estructurada sea, da esta connotación de organización y responsabilidad. No informal. Exactamente. ¿Estructurada a qué me refiero? No moda,
No escotes, no minifaldas, otra vez vamos a lo mismo, pero estructurada me refiero, por ejemplo, a los cortes de los trajes, perfectamente caídas, las caídas muy bien cortadas, los hombros muy bien portados, las playeras en las maestras, por ejemplo, las blusas, que sean líneas estructuradas, que eso connota, ¿sí? Cuidado con el maquillaje, con los accesorios, porque tú estás ante el grupo tratando de generar responsabilidad, credibilidad de organización. Entonces, es más o menos lo que... Es alguien que todos los días se expone frente a un grupo de gente, frente a un colectivo, ¿no? Imagínate, aparte los alumnos son críticos y te están viendo todo el tiempo, entonces es un lugar en donde la congruencia tiene que prevalecer en absolutamente todo, hasta en tu lenguaje corporal. O sea, la apariencia no tiene que generar ningún ruido. Ninguno, no debe haber una barrera, incluso en imagen, recordemos que mucho es lenguaje no verbal o comunicación corporal, aprender estas técnicas. Este maestro que de pronto señala todo el tiempo y nos decía, bueno, ¿no? Tener mucho cuidado, conectar con la mirada, la voz, por ejemplo. Entonces, no desestimar, sobre todo a los niveles en donde los maestros y los docentes no tienen una formación académica de docente, pues entonces estarlos como capacitando en esta labor, ¿sí? de estar hablando frente a un grupo con tu lenguaje corporal, con tu comunicación no verbal, a través de tu vestimenta y tu atuendo. Entonces, seas maestro de escuela pública, de escuela privada, eso no cambia. Por supuesto, eso no cambia, porque finalmente el objetivo debe ser uno, ¿no? El objetivo debe ser uno, y bueno, los maestros famosos en México, pues, bueno, ya mencioné a la maestra Elvester, que ella sí es maestra, ¿verdad? Ella sí estudió normalista, exactamente. Dio clase frente a grupo, muy poquito tiempo, que bueno, hizo ya política sindical. Nos recordamos todo, su imagen realmente de mucha ostentación, incluso cirugías estéticas, etcétera, que nos comunican las bolsas, las marcas. Para ella las marcas era algo que bueno, tenía que portarlas. Y entonces tenemos a los secretarios de educación, por ejemplo, tanto desde la federación, en el gobierno del estado y municipios, en donde los maestros sí, todo el tiempo, yo en los recuerdos, sí portan un traje, traen siempre un traje, porque sí debe de ser este asunto de lo que connota un traje, pero sí cuidar el tipo de colores. Por ejemplo, de repente usan mucho el café o el beige, que son estos colores que yo te he mencionado que son muy poco autoritarios, proyectan muy poco liderazgo. Entonces utilizar un poco otro tipo de tonos y las corbatas más vivas, ¿no? Eso es lo que los maestros ahora en México. Y bueno, yo invito a las instituciones universitarias, a las escuelas y por supuesto a los maestros a recobrar esa imagen del maestro que es el líder en una comunidad. Que tenía autoridad moral, básicamente. Exactamente. ¿No? Y la congruencia como en todo. Muy bien, pues ¿verdad? Felicidades a los maestros también. También. No nada más consejos ni nada más regaños, ¿no? Exacto. También los felicito. Y a ti que eres maestro. Gracias. Me han tocado 2 felicitaciones seguidas. Oye, sí, 2 semanas. El Día de las Madres y ahora el Día del Maestro. No sabía que estabas dando clase, pero me da gusto. Sí, estoy dando clase de branding personal precisamente. Muy bien, me imaginaba. Sí, y de protocolo, ceremonia y etiqueta. Son temas que les gustan mucho a los jóvenes. Por ¿Se eso puede decir en dónde? Sí, claro, estoy en la Universidad Iberoamericana, estoy en el Politécnico de Guanajuato y estoy en la EBC. ¿En el Poli acá en Puerto Interior? En el Politécnico, sí, cerca de, sí, exactamente. Excelente. Entonces, es la verdad muy satisfactorio para mí, es una nueva faceta para mí, y nunca me imaginé. Me encanta hablar con los jóvenes y estar con ellos y compartirles lo que tanto me gusta. Ahí está Diana Preciado extendiendo su influencia ahora a las aulas universitarias, cosa que nos da muchísimo gusto. Nos vemos por acá. Muchas pronto. Gracias. Y a ver si nos vemos entonces con Fito para hacer una mesa con temas divertidos. Déjamelo a mí. Perfecto. Diana Preciado, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Disfruta el partido el domingo. El domingo. No lo sufras tanto, hay que disfrutarlo más de lo que se sufre. Sí lo sufro de pronto, pero lo voy a disfrutar. Igual Wendy Pérez, igual aquí Kenia, todo el mundo sufre. No me digas los muchachos allá, Fernando, etcétera. Pero el lunes vamos a estar bien contentos todos. Van a ver que sí. Vamos a ver, que sea un buen partido. Yo voy a una muy breve pausa, regreso.